Los actos procesales. Barrios de Ángeles habla del proceso como un sistema compuesto de 7 categorías: norma procesal, sujetos, situaciones jurídicas, actos procesales, funciones y estructuras reguladas, todas estas categorías, o vinculadas con el objeto a través de 2 leyes, la ley genética y la funcional. Vamos a estudiar ahora la categoría de los actos procesales. Acto procesal es todo aquel cambio de la realidad previsto y regulado por el derecho procesal con intervención, que implica intervención de la voluntad humana y al que se le atribuye la virtualidad de hacer nacer, modificar o extinguir situaciones jurídicas, y se diferencia de los hechos procesales, en que estos también implican un cambio de la realidad previsto por el derecho procesal, que también hacen nacer, modificar o extinguir situaciones jurídicas respecto de los diversos sujetos del proceso, pero en los cuales no interviene la voluntad humana. Ejemplos de actos procesales son la demanda o la contestación de la demanda, la notificación de una providencia judicial, el dictado de una sentencia. Ejemplos de hechos procesales son el transcurso de un plazo, la incapacidad de un sujeto, el fallecimiento de una persona o incluso la incomunicación producida por una inundación. El acto procesal se compone de 4 elementos: el elemento objetivo, elemento subjetivo, elemento formal y elemento causal. El elemento subjetivo es la voluntad humana, y así podemos distinguir entonces actos de parte, actos del tribunal, actos de los auxiliares, de los terceros, etc. El elemento objetivo es el contenido o la materia del acto, y normalmente está relacionado con un fin que fue previsto por el legislador cuando diseñó ese tipo de actos. El legislador, cuando diseña un acto, le asigna o lo hace pensando en una función que debe cumplir. Así entonces distinguimos los actos de contralor, de información, de sustanciación, que iremos viendo en el correr de curso, etc. El elemento causal es el fundamento, pero es el fundamento que tuvo en cuenta el legislador cuando diseñó el modelo del acto, no el fundamento de la parte. Generalmente, esta causa exigida radica en la existencia de un derecho o de un interés que esté protegido por el derecho jurídicamente. El elemento formal es el modo previsto por la ley expresamente o, en su defecto, tolerado por el derecho, si es que se dejó el modo a opción del particular. Así hablamos de forma intrínseca y de forma extrínseca. Intrínseca, como se exterioriza la voluntad, y extrínseca, refiriendo a las condiciones de tiempo y lugar. El artículo 63 regula los requisitos de los actos procesales. El legislador, cuando diseña los actos procesales, piensa en modelos ideales, obviamente. Estos actos, en el decurso del proceso, van a ser sometidos a valoración. Esto es, se va a comparar el acto concreto con el modelo que tuvo presente el legislador cuando lo diseñó. El resultado de esa tarea de valoración, o sea, de comparación entre el acto concreto y el acto previsto por la norma, va a ser la admisibilidad o la inadmisibilidad del acto, la validez o su nulidad, eficacia o su ineficacia. Para determinar estos grados de admisibilidad, validez, eficacia, el ordenamiento prevé una serie de requisitos de los cuales tiene que estar dotado el acto, que son la licitud, la pertinencia, la utilidad, veracidad y buena fe y la causa. Por licitud entendemos, por lícito, aquel acto que es compatible con el ordenamiento jurídico. El artículo 7, 10 y 72 de la Constitución establecen un ámbito general de libertad y de licitud. En consecuencia, va a ser ilícito
todo lo que no se encuentre comprendido en ese ámbito general de libertad, porque contradice algún precepto normativo, no importa de qué índole, y se va a sancionar el acto ilícito con sanciones que pueden ir desde la nulidad absoluta o incluso hasta la falta de sanción porque resulte inocuo ese apartamiento del modelo legal. Un acto es pertinente cuando dice relación con el proceso al cual se integra. Por ejemplo, se habla de prueba pertinente para referirse a aquella que esté directamente vinculada con el objeto a probar. Será prueba impertinente aquella que no tenga que ver con los hechos a probar, con el objeto de la prueba. En consecuencia, va a ser prueba pertinente la prueba que verse sobre hechos no controvertidos, porque ellos no integran el objeto de la prueba. Un acto es útil cuando es apto para producir el fin al que estaba destinado, el fin previsto por el ordenamiento. Hablamos de prueba inútil cuando se trata de una prueba de un hecho admitido por la contraparte. Otro de los requisitos del acto es que sea realizado con veracidad y buena fe, y estos son principios generales de derecho que también se aplican a los actos procesales. Por último, el acto ha de tener causa, y esta debe de ser legítima, o sea, tener un interés protegido por el derecho. La ausencia de causa implica que el acto será inadmisible, y esto emerge del artículo 11 del Código. La actividad procesal, a su vez, está regida por una serie de principios: igualdad, dispositivo inquisitivo, inmediación, concentración, conservación, formalismo, finalismo y dominio de la voluntad declarada. Vamos a analizar uno por uno estos principios. El principio de igualdad supone la posibilidad de que todos los sujetos estén habilitados o requeridos de igual manera para la realización de los actos procesales. Según cuál haya sido la opción, si por el sistema dispositivo o inquisitivo, se determinará a qué sujetos se le van a asignar la realización de determinados actos procesales. Por ejemplo, en un sistema dispositivo, la promoción del proceso, el ejercicio de la acción, está puesto de cargo de las partes, del interesado. Por el principio de inmediación, se trata de que el juez esté presente en la realización de los actos procesales en tanto esto sea posible y en contacto personal con las partes. Por eso, el Código establece que en lo posible tiene que ser el mismo juez el que dicte las resoluciones que el que, digamos, dirija el proceso y ante quien se realicen los actos procesales. No debemos asimilar inmediación con oralidad, porque pueden darse supuestos de inmediación a pesar de estar en presencia de actos escritos y de haber casos de oralidad, en los que no hay inmediación. Por el principio de concentración, se intenta aproximar los actos procesales unos a otros, concentrando su realización en un breve lapso o concentrar en un mismo acto varias diligencias que sea necesario realizar. Es el caso de la audiencia preliminar, regulada en el artículo 341, que desarrolla en un solo acto una serie de actividades. En el artículo 110 se regula la contigüidad de las audiencias. Por el principio de conservación, regulado en el artículo 113, se intenta que los actos procesales ya realizados se conserven, aun cuando en su realización se hayan presentado ciertas irregularidades. Y esto se fundamenta en el carácter instrumental que tiene el derecho procesal, que está al servicio del derecho sustancial. Si se produce el acto con alguna irregularidad, se trata de que éstas no afecten el normal desarrollo del proceso o que sean subsanadas, y solo cuando no es posible, ya sea porque hay una disposición legal que no lo permite o porque no se haya subsanado, entonces recién en ese caso se le priva de eficacia. El ordenamiento
puede establecer cuál es la forma de determinado acto, y la puede imponer o puede dejar varias formas posibles a elección de los individuos, o puede directamente librar la iniciativa de los particulares y dejar a ellos la opción por la forma que van a cumplir el acto. El artículo 18 de la Constitución establece el principio de formalismo porque comete al legislador la regulación de las formas procesales y establece lineamientos generales que han de ser respetados, que es el debido proceso. El CGP ha atenuado de alguna forma ese formalismo mediante la consagración del principio del finalismo en cuanto a las formas. Esto, y esto es importante, no significa que no hayan formas establecidas ni que las partes puedan elegir libremente. Simplemente significa que cada vez que el legislador entendió que era posible dejar librada la determinación de la forma a los sujetos, estos pueden elegirlas siempre que cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 64. Por el principio de finalismo, las formas procesales no solo se justifican en atención al fin que se persigue, que puede no ser único. Finalidad, según Barrios, es aquel estado que proporciona garantías necesarias como para permitir el éxito del acto, independientemente de si lo logra o no. Muy, pero muy importante es que el artículo 64 establece un régimen de formas. Establece una regla general que dice que en principio va a haber determinación de la forma. Esto es, en principio el código va a indicar de antemano cuál es la forma concreta que tiene que adoptar un determinado acto. Por ejemplo, para la demanda hay que cumplir con lo dispuesto, con la forma establecida en el artículo 117 del código. En subsidio de esa regla de que va a haber una determinación de la forma y solo en subsidio, sirve cualquier forma siempre que sea la indispensable y la idónea para el fin perseguido. Por ejemplo, en el artículo 326.3 nos indica qué forma tiene que cumplir el tribunal el acto de abstención. Lo único que dice es que la petición puede ser escrita o verbal siempre que sea fundada. Allí lo indispensable va a estar dado precisamente por la fundamentación. Si el acto no cumple con la fundamentación, entonces no cumple con el requisito o con la regla de subsidio de que sea la idónea para el fin perseguido. Entonces, cuando se prevé una forma expresa para la realización de un acto procesal, la única tolerable es esa. No se puede dejar de lado esa forma sobre pretexto de seguir el principio del finalismo. El finalismo solo va a entrar a jugar cuando haya una irregularidad y entonces haya que ver cuáles son las consecuencias que acarrea esa irregularidad. El artículo 62 establece el predominio de la voluntad declarada, estableciendo que en principio se presume que la voluntad manifestada del acto coincide con la voluntad real del sujeto que lo realiza. Por excepción se admite que esta voluntad esté afectada por vicios, por ejemplo, violencia física o psicológica, dolo o error calificado por su inculpabilidad. El error culpable, como el error que supone la carencia de asesoramiento o la falta de conocimiento de una ley, es un error culpable y como tal es inadmisible. Podría ser admisible, por ejemplo, como error inculpable si derivara de una providencia que induce a error, siempre y cuando esa providencia en razones de tiempo y de lugar resulte creíble para cualquier persona media. Los actos procesales además deben cumplir con determinadas formas que están reguladas en los artículos 66 a 75, 102, 103 y 104 para los actos escritos, documentación de audiencia, contenido de las actas y expedientes judiciales, normas que les recomiendo leer.